Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver ahora un temita nuevo, ya el último tema creo que nos va a quedar en la cursada, que nos va a tomar un par de clases, que es justamente la ley de defensa del consumidor. Habíamos visto un poquito el tema del voto y demás, pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vimos ya el tema del voto, las formas de votar, y ahora nos vamos a entrar en un tema que es bastante interesante, bastante importante y el que no lo crea, que me lo discuta porque es el tema justamente de la ley de defensa del consumidor, de los consumidores libres que tenemos nosotros como usuarios. Primero que nada quisiera agregar una cosita que por ahí mucha gente no tiene en cuenta. Vamos a empezar primero con, a ver, ustedes como, ustedes, yo, todos como consumidores o como usuarios tenemos derecho y tenemos, por ejemplo, el defensor del pueblo, que es una figura bastante parecida, no es lo mismo, pero justamente tiende a esgrimir los derechos de los ciudadanos ante cualquier avallazamiento de algún derecho o de alguna empresa, de lo que fuera. Entonces uno puede irse a la municipalidad, pedir hablar con el defensor de el defensor de los vecinos, se llama en realidad, pero cumple el rol justamente de la defensa de los consumidores. Cualquier tipo de abuso que haya, uno puede hacer el reclamo ahí. Y después están los entes reguladores de telefonía celular, telefonía fija, tenés de la luz, el ENRE, tenés por ejemplo de agua, tenés del gas, tenés de combustibles, tenés a ver de obras sociales, ahora que me acuerdo justamente por un temita particular, que son los entes, ¿qué hacen los entes reguladores? Los entes reguladores es un organismo de justamente de regulación para evitar cualquier, en teoría, que siempre ocurre, abusos por parte de las empresas prestadoras de servicios. Están los entes reguladores justamente para recibir reclamos o denuncias por parte de los usuarios. Pero eso es como para arrancar y no olvidarme que es un detalle por ahí muy importante que no lo solemos tener en cuenta, digamos, y que es importante porque los entes regulares pueden aplicar multas. Entonces, por ahí, en caso de algún abuso, digamos, por parte de una empresa prestadora de servicios de telefonía celular, por ejemplo, uno puede hacer la denuncia al ente regular de las comunicaciones y ellos aplican una sanción. Hay un procedimiento, uno tiene que intimar a la empresa prestadora de servicios, no tiene que haber respuesta, ahí recién se puede elevar la denuncia, digamos, y o sea, hay un procedimiento, pero es importante saberlo. Ahora sí arranquemos con lo que sería la ley de defensa del consumidor, la 24240 y concordantes. Eh, ¿Qué es lo que trata? A ver, vamos a ver. Voy a ir resumiendo porque es larga la ley, es muy técnica, no encontré ningún PDF o diapositiva que sea más práctica, así que se las voy a ir resumiendo un poquito. Objeto consumidor equiparación. Dice, la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes, bueno. Se considera a sí mismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en bien propio o de su grupo familiar o social. Bueno, no alcancé a leer todo porque yo quiero que se queden acá con dos o tres palabras concretas. Primero, la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, ¿sí? Ese es el objeto, ¿sí? Defender al consumidor o usuario. Una cosa es el consumidor, otra cosa es el usuario. Consumidor, yo compro, por ejemplo, me voy a comer una hamburguesa, a una pizza, no sé, pues a Pizza Uno soy un consumidor, estoy consumiendo. Usuario es cuando yo tengo un tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando es una obligación repetitiva, como por ejemplo la telefonía celular y uno tiene abono. La luz, por ejemplo, todo es de tracto sucesivo. O sea, no es que uno eh, consume una sola vez la luz y punto final. Se entiende, uno ya es usuario porque es en forma permanente, digamos, la utilización del servicio. Entonces eso es usuario. Generalmente se hace con los servicios públicos el tema del usuario, ¿sí?
Si yo me voy a pedir una hamburguesa, si yo compro una cubierta, por ejemplo, no soy un usuario, soy un consumidor. ¿Se entiende, chicos, o no? Acá cuando habla de persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final. Acá, ¿a qué trata la ley? Ahí ya no voy a entrar en una cuestión técnica del por qué habla como destinatario final, pero básicamente esta ley tiene por objeto cuando yo voy a ser el destinatario final del producto. O sea, yo compro la hamburguesa para comérmela, compro la pizza para comérmela, yo doy de alta un servicio de telefonía para usarlo yo. O sea, no para darle a otra persona, ¿se entiende? O sea, cuando yo soy el destinatario final. No voy a entrar mucho en detalle porque les voy a embarrar, digamos, pero justamente esta palabra destinatario final excluye a las empresas que son intermediarias, o sea, que contratan un servicio, por ejemplo, Goyavisión. Goyavisión lo que hace a Gigaret le compra tanto de internet, pero no es el destinatario final, porque ellos lo que van a hacer es vender el servicio de banda ancha de internet a los usuarios. Entonces, cuando hay un reclamo, ellos no pueden reclamarle, por ejemplo, Goyavisión a Gigared. ¿Se entiende? Porque ellos, por lo menos por esta ley, no pueden hacerlo por la vía civil, daños y perjuicios o lo que fuere, pero Goyavisión no es el destinatario final, ¿se entiende, chicos? O sea, es un intermediario, ellos reciben la señal de corrientes de Gigared y nos pasan a nosotros. Nosotros sí somos los destinatarios finales y si cae la internet, por ejemplo, podemos ir a reclamarle o a zapatearle la cabeza, como quien diría, a Goyavisión. Pero Goyavisión no puede hacerlo con Gigared porque ellos no son, reitero, el destinatario final, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro? Básicamente esos tres conceptitos quiero que queden, que el objeto de la ley es la defensa del consumidor, que es para toda persona física o jurídica, que el destino es se convierte en destinatario final, o sea, es para usar uno mismo. ¿Se entiende o no? Bien. Proveedor. Vamos al proveedor. Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores libres. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. ¿Sí? Fíjense, no están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales, abogados, médicos, escribanos, contadores, etcétera, etcétera, licenciados, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá claramente nos dice quién van a ser proveedores. Habla de las personas físicas o jurídicas, o sea, puede ser una empresa o un particular, ¿sí? Puede ser naturaleza pública o privada, o sea, puede ser el Estado, por ejemplo, o una empresa privada, ¿se entiende? Cuando me refiero al Estado puede ser, hablamos de YPF, que es estatal, pero es una empresa, una persona jurídica, pero no es privada, es pública. YPF lo mismo, es estatal, ¿se entiende, no? Y ellos, ¿qué hacen? Producen, montan, crean, construyen, transforman, importan, concesión de marca, distribuyen, comercializan bienes y servicios. O sea, acá es bastante amplio. O sea, ¿quiénes abarcaría, por ejemplo, al importador que trae un bien de afuera, al vendedor que lo comercializa, al distribuidor, al fabricante, al creador o el diseñador, por ejemplo? ¿Se entiende? O sea, es bastante amplia, digamos, el abanico, ¿sí? No voy a pedirles que sean tan técnicos, sino que básicamente con que ustedes entiendan de que proveedor es básicamente el comerciante, el importador, el fabricante que la fabricó, el diseñador, con eso ya es suficiente, ¿sí? Tampoco quiero que sean especialistas en derecho, así que. Artículo 3. Relación de consumo, integración normativa. Bueno, aquí habla de la relación de consumo, que es la relación, el vínculo entre el proveedor y el consumidor o usuario. O sea, es básicamente el que nos vende y nosotros, ¿sí? Y ahí va a estar regido por este articulito y siguientes, como es el 4 y demás. Acá, chicos, entramos a hablar en la relación de consumo, que es el vínculo entre el que nos vende, hablando en criollo, porque proveedor puede ser el comerciante, puede ser el fabricante, puede ser el distribuidor, puede ser el importador, eh, exportador, o sea, hay varios supuestos, ¿no? Y el consumidor o usuario que somos nosotros, ¿sí? Vamos a este artículo que ya se empieza a poner recién interesante la cosa, si no se durmieron todavía, que es
justamente el tema de el deber de información. O sea, el que nos está vendiendo a nosotros un producto, supongamos que yo me voy a Cetrogar, tiene que darnos información del producto, ¿no? Más allá del precio, ¿no? El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, acá se lo voy a... Estas palabras son cierta, clara y detallada, todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. Acá la palabra cierta, clara y detallada justamente es eso. O sea, si yo, por ejemplo, estoy por vender un aire acondicionado, tengo que decir marca tal, tantas frigorías, tanto el consumo, o sea, tiene que ser perfectamente cierto, claro y detallado, ¿sí? Lo que estoy vendiendo, ¿se entiende, no? La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión. Yo, por ejemplo, a ver, no sé, no sé qué artefacto podría ser muy técnico, tengo que tratar de que sea comprensible, o sea, los detalles técnicos. Más que nada se refiere acá a los detalles técnicos, o sea, y seguramente yo no conozco por, no sé, pero habrán artefactos que serán pues, quizás muy complejos de los componentes y bueno, tendrán que hacerlo en forma clara que permita la comprensión por parte del usuario, ¿se entiende, no? Acá por eso es el famoso fe de ratas. Muchas veces las empresas se equivocan, digamos, cuando hacen los libritos de los catálogos y se equivocan en alguna cosa, tienen que obligatoriamente hacer algo que se llama fe de ratas. Es un error que ellos lo subsanan, digamos, con una publicación posterior. Vamos al artículo 5, protección al consumidor. Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales, no presenten peligro alguno para la salud o integración física de los consumidores o usuarios, ¿sí? O sea, básicamente lo que yo tengo que vender es cosas, primero que nada, tienen que estar obviamente homologados, tienen que tener un control, un sello del INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología e Industria, o los entes regulares correspondientes, SENASA, si es el tema de alimentos o cuestiones bromatológicas, o sea, no sé. Bueno, se ve que hay alguna publicidad por ahí, pero bueno. ¿Se entiende, chicos? Yo no puedo vender algo que es riesgoso o peligroso. Tiene que ser algo que esté, digamos, básicamente controlado, normado, que cumpla con todas las normas, normas IRAM y demás. ¿Se entiende, chicos? O sea, nada que sea peligroso puedo estar vendiendo. Obviamente, me van a decir ustedes, pero profe, se venden, qué sé yo, armas, bueno, sí, se venden aparatos de uso riesgoso, pero en el uso normal no tiene que ser riesgoso, ¿se entiende, chicos? O sea, una moladora sí puede ser riesgosa, te puede cortar una mano, pero no está diseñada para cortar manos. Es si hay una mala manipulación, puede haber accidente, obviamente, pero lo mismo es una soldadora, puede ser peligroso, pero si uno la manipula mal, ¿se entiende, chicos? No, o sea, pero manipulado, digamos, como corresponde con todas las normas de seguridad que vienen en el librito, que es obligatorio justamente por esta ley, el famoso manual de usuario que debe estar en castellano, en otro idioma, ahora lo vamos a ir viendo, ¿se entiende? Artículo 6. Cosas y servicios riesgosos. Las cosas y servicios, incluidos los servicios públicos domiciliarios cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos. Caso de la luz, por ejemplo, ¿sí? Que es algo riesgoso, ¿sí? En tales casos debe entregarse un manual de... Bueno, ese es cuando hablamos de servicios. Eso lo estamos hablando recién. Si hablamos de cosas, en tales casos debe entregarse un manual en idioma nacional sobre el uso, la instalación y mantenimiento de la cosa o servicio de que se trate y brindarle adecuado asesoramiento. Igual obligación regirá en todos los casos en que se trate de artículos importados, siendo los sujetos anunciados en el artículo 4 responsables del contenido de la traducción. Muchas veces vemos sí que hay productos importados que no están traducidos, pero por ley deben estar en idioma nacional y tenemos derecho a exigirlos. Si vemos que abrimos una caja y está todo el manual en inglés, tenemos derecho por este artículo 4 a decirle al vendedor, mira, necesito que me manual pero en castellano, yo no hablo chino, por ejemplo, o no hablo inglés. ¿Se entiende? Bueno.
Condiciones, este también es bastante interesante, me van a entender. Condiciones de la oferta y venta, ¿sí? Oferta. La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados a todos nosotros obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones. La revocación de la oferta hecha pública es eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer. Bueno, no voy a leer otro párrafo, pero vamos al primer párrafo. La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados. Eso, por ejemplo, en la revista de Megatone o de Cetrogar, vieron que no está hecha para vos, para mí, o sea, está hecha, hacen, no sé, 10.000, 20.000 revistitas con las promociones y obliga a quien la emite, o sea, a Cetrogar, durante el tiempo que realice, vieron que dice oferta válida durante el mes de febrero, marzo, abril, bueno, ahora ya estamos en junio, bueno, ese es el tiempo, durante el mes que la realiza, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y finalización, así como sus modalidades, condiciones y limitaciones. Que suele decir contado efectivo o con tarjeta hasta 12 cuotas y las limitaciones, stock 10.000 unidades. Vieron que colocan hasta agotar stock 10.000 unidades, bueno, justamente es la limitación o la condición, ¿sí? Entonces, esa es la condición de la oferta cuando es de personas indeterminadas. Efectos de la publicidad no tiene sentido, trato digno. Bueno, vamos a ver, artículo 8. Nos vamos a ir cortando acá, chicos, para que no se les haga muy tedioso. Vamos a seguir la clase siguiente con el artículo 8. Así que un abrazo, chicos, nos vemos. Feliz Día del Padre. Chau.